Mi nombre es Julieta León Muñiz y empezaré hablando por la Revolución Inglesa. Esta fue una etapa de la historia que se caracterizó por los constantes enfrentamientos que hubo por los miembros del Parlamento encabezados por Oliver Cromwell y la monarquía inglesa. Esta fue representada por el rey Carlos I y este periodo estuvo comprendido entre el año de 1642 y 1689, cuando este finalmente termina. Cabe destacar que este conflicto de armas estuvo alrededor de 18 años. Durante los primeros años del reinado de Carlos I se disolvió el parlamento en varias ocasiones debido a los continuos enfrentamientos. La última de esas disoluciones fue en el año de 1629, que duró más de una década y fue el periodo denominado 11 años de tiranía. Sin embargo, esta guerra emprendida contra el rey de Escocia para implantar el catolicismo provocó que este país necesitara de más dinero. Para conseguirlos, el rey Carlos I se dispuso a crear nuevas tribus, para lo que necesitaba la aprobación del parlamento. Las causas de la Revolución Inglesa fueron por parte del enfrentamiento político entre un rey y que defendía sus poderes absolutos y un parlamento que pretendía limitarlos, y por otra las tensiones religiosas entre los católicos y los protestantes. Las causas políticas fueron que tras su llegada al trono del rey de Carlos I, este intentó reforzar la monarquía absoluta en Inglaterra, y para este monarca su poder provenía de Dios, por lo que el parlamento no podía oponerse a él ni limitar las decisiones que él tomaba. Y las causas religiosas fueron que las tensiones religiosas empezaron desde un principio del reinado de Carlos I, y su esposa Enriqueta María de Francia era católica, y muchos ingleses protestaban que no aceptaban tener una reina que profesara un credo religioso. Los actores fueron Jacobo y Carlos. Jacobo fue 36 años rey escocés, creía que Dios lo había puesto en ese lugar, y sus principales ideas fue que el parlamento no tenía injerencia en las políticas del rey, cuando el rey solo quería subir los impuestos. Así podía ser utilizado para balancear las cargas cuando los monarcas estaban necesitados de recursos económicos. Carlos nace el 19 de noviembre del año 1600. Fue 11 años de tiranía sin tener en cuenta el parlamento. Hubo una guerra con los escoceses y tuvo que reunir al parlamento para solicitar más impuestos. Parlamentarios negociaron a cambio de ganar los privilegios políticos. No fue bien visto por el rey y causó un descontento. En el año de 1642 separaron en el parlamento los leales al rey y los que no. Dio inicio a una guerra civil. Otro actor importante fue Oliver Cromwell, que nace el 25 de abril del año de 1599 en Inglaterra. Ascendió a ser reconocido por comandar el nuevo ejército modelo y ser miembro del Parlamento. Algunas de sus ideas principales fue que dio a Inglaterra paz y prosperidad, que abría paso a un futuro imperio. No permitió la coronación como rey, pero fue nombrado Lord Protector en el año de 1653. Logró coronar a su hijo después de su muerte en 1658, y su hijo dimitió el cargo. Y para muchos un tirano y para otros fue un héroe. Otro actor importante fue Carlos II, que fue hijo de Carlos I, y fue un alegre monarca y gran protector de las artes. Una de sus ideas principales fue el retornado al Estado a la monarquía, finalizando la guerra civil, y la paz no dura mucho. Otro principal actor fue Jacobo II, que nació el 14 de octubre del año de 1633. Fue el segundo hijo de Carlos I, fue almirante supremo de Inglaterra, y decide convertirse al catolicismo. Las guerras religiosas vuelve a la isla. Sus ideas fueron que el parlamento intenta ponerse al paso y crea unas leyes que quitaban los derechos cívicos a los católicos, alejándoles de los cargos del poder. Y tras la muerte de Carlos II, sin dejar una descendencia clara, él toma el poder tras su coronación y empieza una persecución a los no católicos. En el año de 1688,
estalla la Revolución Gloriosa para quitarlo del poder y huye de Francia y muere en el año de 1701. En la Primera Guerra Civil se impuso el poder legislativo frente al poder real. Lograron capturar al rey, que bajo la presión de los parlamentarios promulgó varias leyes antiabsolutistas, y el enfrentamiento entre el poder parlamentario y el poder real se saldó a favor del parlamentario, moderando que el rey y su política absoluta y viéndose controlado por el parlamento. En la Segunda Guerra Civil, que fue del año de 1648 al año de 1649, varios de los parlamentos empezaron a buscar pactar con el rey para acabar la guerra, pero Cromwell no quería eso. Con el poder que había adquirido por sus victorias y con el mando del ejército, echó a los opositores. En la Tercera Guerra Civil, que fue del año de 1649 al año de 1651, este fue el último episodio de la serie de los conflictos armados. Sus principales objetivos era lograr un gobierno estable y tolerancia para todas las denominaciones evangélicas puritanas. Ahora hablaremos sobre la Revolución Americana. La Revolución Americana también es conocida como la Revolución de las 13 Colonias, que este fue el proceso mediante que Estados Unidos logró independizarse de Gran Bretaña. También hablaremos de las 13 colonias, ya que estas fueron fundadas por el Imperio Británico entre el siglo XVI y XVII. Las 13 colonias incluían New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Ahora hablaremos de la Guerra de los 7 años, ya que esta fue una serie de conflictos armados internacionales por el control colonial que se extendió desde el año 1756 hasta el año de 1763, en la que participaron las principales potencias, que son Gran Bretaña y Francia. Hablaremos de la crisis financiera que surgió en Gran Bretaña, ya que a pesar de su victoria en la Guerra de los 7 años, esta guerra creó serios problemas para Gran Bretaña, especialmente económicos, ya que los británicos habían tenido que solicitar varios préstamos para poder financiarles la guerra, y el intento de aumentar los impuestos a los ciudadanos, esto hizo que provocara protestas. La revolución fue un conflicto político en las 13 colonias británicas a partir del año de 1765, ya que esto estalló una guerra en el año de 1775 y terminó con la independencia de los Estados Unidos en el año de 1783. Esta rechazó una serie de leyes y impuestos y fue un conflicto armado con Gran Bretaña que se extendió hasta el año de 1783. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental declara la independencia de Estados Unidos, y en el año de 1789, en vigencia de la nueva Constitución, la primera en su tipo, que más tarde sirvió para el modelo de las democracias republicanas para el mundo. Sobre las consecuencias económicas, Estados Unidos libera de las tasas mercantiles que les imponía el Imperio Británico. También las más de 13 colonias se lanzan a un proceso de expansión económica y territorial hacia el oeste, que empieza la conquista del oeste. Y otra sería que Espalda se anexiona. En las consecuencias económicas, Estados Unidos se libera de las tasas mercantiles que les imponía el Imperio Británico. Las 13 colonias se lanzan a un proceso de expansión económica territorial hacia el oeste y empieza la conquista del oeste. Espalda se anexiona a extensas áreas del sur de América del Norte, y décadas más tarde perdería la mayoría de estas áreas. En las consecuencias políticas, la Constitución americana fue la primera constitución escrita en la historia. La Guerra de Independencia de Estados Unidos fue la primera revolución con un carácter liberal, que ésta se permitió llevar a cabo las ideas de la Ilustración. La República Federal de Estados Unidos llevó a la práctica la división de poderes ideada por el barón
de Montevideo. Sobre la Revolución Francesa, que este fue un hecho de profunda importancia para la historia europea y también para la historia mundial. Las transformaciones que se iniciaron en el año 1789 llevaron a la caída del antiguo régimen y abrieron el camino para el ascenso de las burguesías al poder. Hablaremos sobre algunas características del antiguo régimen de Francia. Para empezar, este régimen empezó a ser cuestionado por las ideas de la Ilustración. También aspiraban a la implantación de gobiernos verdaderamente representativos. Otra característica sería que solo se podía acceder a los estamentos privilegiados por nacimiento. Y por último, la burguesía estaba en contra del poder absoluto de los monarcas y privilegios de la nobleza. Hablaremos también sobre las ideas de la Revolución Francesa. En la etapa monárquica, al inicio de la Revolución, desde 1789 hasta 1792, fue cuando se suspendió la monarquía. Esta etapa se dieron 4 momentos importantes, los cuales fueron los Estados Generales en 1789, la Asamblea Nacional en el mismo año, la Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791 y por último la Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792. En la etapa republicana, esta etapa va desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799. Y en esta etapa de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado. En la etapa imperial se llevó a cabo en el año de 1804 hasta el año de 1815. En esta etapa se desarrollaron importantes acontecimientos en la historia. Hablaremos sobre las ideas que había en la Revolución Francesa. Primero, los pensadores franceses admiraban la organización política, social y económica de la filosofía inglesa. De esa admiración surgieron algunas ideas principales de la Ilustración francesa, que fueron que la fe es el progreso humano, los hombres mejoran a través de la educación y por último fue la libertad religiosa, que todos los humanos son esencialmente iguales. La Ilustración, que esta surgió en Francia en el siglo XVIII y su concepto clave es la razón. Las ideas fundamentales de la Ilustración fueron recogidas en la enciclopedia. Este legado político e ideológico de la Ilustración se puede puntualizar en las siguientes ideas, que son la economía, la política, la sociedad y la religión. Para finalizar, hablaremos de un personaje importante que fue Napoleón Bonaparte, que este fue un joven político militar que luchó a favor de las guerras de Francia, ganando a favor de ellas. Las batallas liberadas desde el año de 1799 hasta el año 1815 entre Francia y varias naciones europeas que ya son históricamente conocidas como las guerras napoleónicas. Tras el golpe de Estado de 1799, que hundió la República Burguesa, Francia pasó de ser un consulado cuya función principal era el general Napoleón Bonaparte. Y esto fue todo por mi parte. Gracias.